Bueno, el Club Deportivo Tenerife para mí pues es gran parte de mi vida. Mi juventud, toda mi juventud fue ligada al deporte y al Club Deportivo Tenerife. Tuve la suerte de llegar muy joven, con 17 años, y bueno, estuve 11 temporadas y para mí una parte muy importante que me formó como persona, aparte de como deportista. A principios de los años 80 del siglo pasado, Gonzalo López Segovia, Chalo, fue una bocanada de aire fresco para un Club Deportivo Tenerife que vegetaba en Segunda División B entre escándalos y decepciones. Delantero de gran movilidad y buen disparo, fue con 18 años el máximo goleador blanquiazul en su primera temporada completa en el representativo insular, donde desarrollaría una carrera muy sólida que adornó con 3 ascensos de categoría, teniendo notable protagonismo en 2 de ellos. Internacional juvenil, participó con España en el Mundial Sub-20 de Australia y vivió la transición que llevó al equipo de su vida desde las catacumbas hasta la élite. Y aunque se retiró con apenas 28 años y se alejó del fútbol, tuvo tiempo de sumar más de 200 participaciones oficiales como blanquiazul y de cumplir el sueño que tuvo de niño: jugar con el Tenerife, con su Tenerife en la primera división. Siempre recuerdo con mis amigos de aquella época que nosotros jugábamos en la calle San Sebastián. Y jugábamos, y de vez en cuando, o sea, poníamos las piedritas o los jerseys en los dos lados de la calle, y de vez en cuando parábamos porque venía un coche. O sea, de vez en cuando. La avenida San Sebastián ahora es de 3 carriles, que no puedes cruzar sino por paso peatones porque te llevan, ¿no? Entonces fíjate si ha pasado tiempo, ¿no? Jugábamos después en el colegio de La Salle. Yo no era de La Salle, pero mis amigos sí estaban estudiando allí, y íbamos a jugar mucho por ahí. Qué niño que no ha pensado, no ha soñado, no soñó nunca el poder llegar al Tenerife. No creo que no haya ninguno. Yo tuve mucha suerte porque muchos jugadores que no llegaron eran incluso mejores que yo, y no tuvieron esa suerte. Para mí, como te dije antes, fue una parte muy importante en mi vida. Pero yo recuerdo ver partidos en la tele con mi padre, en blanco y negro, y como medio jugando en el salón delante de la tele, soñando que estaba en esa tele, jugando al fútbol profesional. Y bueno, al final llegó y fue, bueno, pues vi cumplido un sueño de niño. Yo hice la pretemporada esa de ese año con el Tenerife. Ya yo tenía 17 años y estaba jugando con el Victoria SSC, y entonces el Tenerife nos llamó a unos cuantos jugadores de la cantera, y al final de esa pretemporada el Tenerife me dijo que sí, que me fichaba. Y entonces ni el Victoria SSC ni mi padre en aquel momento querían que yo jugara al fútbol. Bueno, el CCC no quería que me fuera al CCC, y mi padre lo que quería era que estudiara. Entonces ninguno de los dos me dejó vía libre para el Tenerife. Después, en la última etapa, como comentaba, pues volví y retorné allí, y vamos, imagínate, ya tenía 18, pero claro, con jugadores súper experimentados, pues ya te puedes imaginar. La ilusión de un niño es jugar en el Tenerife. Yo tengo la suerte de llegar al Tenerife, vivía al lado del estadio. Yo, vamos, todos los días la sonrisa de oreja a oreja por haber conseguido llegar
porque después tienes que servir o tienes que evolucionar para poder seguir jugando, ¿no? Pero ya el hecho de llegar había sido como una recompensa hacia lo que yo había soñado y para lo que yo había luchado. Yo en juveniles y infantiles, bueno, pues no es que mirara al futuro como diciendo yo acabar en el Tenerife, pero la meta era jugar muy bien para en algún momento pues seguir evolucionando. La verdad es que fue el mejor año. Yo creo que ahí llegué al tope como jugador, como deportista profesional, porque me salió todo ese año, fue fantástico, fui máximo goleador, fui a la selección española juvenil, y bueno, ¿qué te puedo decir? Ya te digo, estrella nunca, siempre tuve los pies en el suelo, sabía en aquella época, y todos sabemos que el deporte es una cosa de esfuerzo continuo y diario, y que por mucho que hayas hecho hoy, si mañana no sigues haciéndolo, pues no sirve para nada, pero desde luego, tú imagínate, pues lo que fue la llamada de la selección española, con 18 años, con jugadores como, no sé, Marina, Chendo, Subizarreta, o sea, jugadores que sí llegaron y que sí fueron grandes jugadores en el fútbol. Partido de Las Palmas, imagínate, nosotros en Segunda B y Las Palmas en Primera División. Todos los años nos enfrentábamos en la Copa porque por cercanía siempre era así y nunca lo habíamos eliminado. Y ese año, pues, tuvimos la suerte de eliminarlo. Yo marqué el primer gol aquí en Tenerife y me hicieron el penalti del segundo gol. Una de las circunstancias que yo recuerdo fue que fue tan emocionante, fue tan emotivo cuando yo marqué ese gol. Era el año siguiente de haber empezado yo a jugar en el Tenerife, o sea que todavía 18 años, un niño. El estadio lleno, yo no había jugado con el estadio lleno en mi vida, y en ese momento se me ocurre meter un gol, y bueno, fue tan ensordecedor que yo tengo fotos de celebrando el gol y se me ve con la mano así y mirando al suelo. Tengo lágrimas que no se ven en la foto, pero como acojonado, o sea, como avergonzado, diciendo, pero ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? Y fue uno de los momentos más emotivos. Lamelo también para mí, pues, más que un entrenador, fue el que más me apoyó en los principios, tuvo mucha confianza en mí, me ayudó muchísimo. Después de los entrenamientos, cuando él no veía que yo estaba bien o que no lo estaba haciendo como él quería, me llamaba a un lado y me echaba la bronca y tal. O sea que en los comienzos es muy importante tener una persona que te apoye. El servicio militar fue una de las etapas grises, digamos. Ahora, afortunadamente, pues ya la gente no tiene que ir. Yo tuve que ir voluntario para poder seguir jugando en el Tenerife. Entonces el Tenerife me buscó una situación para que me pudiera quedar voluntario. Y claro, la única salida que tenía de la mili, la suerte fue el Tenerife, la selección española, porque hacía que no estuvieran en el cuartel, ¿no? Pero también te digo que la mili también te forja un poquito como persona, aunque no justifico en ningún momento que haya tenido que ser obligatoria, ¿no? La afición del Tenerife siempre ha sido muy exigente, yo creo que demasiado exigente. Yo sí tengo que ponerle un pero a la afición que quiero anteponer, que siempre ha apoyado al club y siempre apoyará al club. Pienso que es demasiado estricta con los jugadores canarios, no conmigo, sino con todo el mundo, hasta en la época actual. O sea, debería tener un poquito más de paciencia, y un jugador no sale de la nada, un jugador se tiene que formar cuando es joven muchísimo más. Impresionante, impresionante. Yo creo que también otra de las satisfacciones, aparte de las deportivas, son el poder ver a una afición, a unos seguidores, en definitiva, detrás también una isla completa, celebrando un ascenso, porque no era solo importante deportivamente, era el nombre de la isla que se oiría fuera con mejores criterios o lo que fuera deportivamente. Pero a mí lo que sí me llenaba mucho era, no sé, la gente cómo te agradecía el hecho de haber ascendido, ¿no? Cuando, claro, a nivel profesional era un reto y era un trabajo el que teníamos por el que luchar,
pero lo que me satisfacía más fue, o sea, la reacción de la gente, que te veían por la calle, que te daban abrazos, pero Dios mío, ¿qué hemos hecho? Si no hemos hecho... O sea, que fue muy... Los tres han sido exactamente igual. En el Tenerife, en el ascenso de José Ramón Fuertes, jugué casi toda la primera vuelta de titular. Tuve una lesión y a partir de esa lesión Fuertes no contó más conmigo. De hecho, yo acabé el último partido, no recuerdo con quién fue en primera vuelta, y no jugué más ni me concentró más hasta el último partido de liga, que fue con el Compostela. Y fue porque yo le pedí a Justo Gilberto, un abrazo muy fuerte para su familia de aquí, que por favor, que a mí me faltaba para un escalado, que nosotros cobrábamos por tantos partidos y solo me faltaba un partido para poder cobrar ese escalado, y gracias a que Gilberto intentó convencer a José Ramón Fuertes durante muchos meses, no es que ese partido le dijera, no, durante toda la segunda vuelta, y al final en el último partido me concentró, me dejó salir, me sacó, y bueno, impresionante. Un ascenso es indescriptible, o sea, desde fuera se ve de una manera, pero desde dentro, ya te comentaba antes, no solo la satisfacción personal como de haber conseguido un logro, sino el ver la reacción de los seguidores. No había jugado con José Ramón Fuertes seguía, entonces yo pues veía mi carrera truncada, yo con él no contaba para él, y tuve la suerte, gracias también a José Antonio Barrios, que había jugado en el Hércules, y me dieron una oportunidad en el Hércules, firmé en el Hércules, y tuve tan mala suerte que a principio de temporada jugábamos contra el Barcelona la Copa del Rey, y en una entrada de Moratalla por detrás pues me rompió el menisco, y a raíz de eso pues ya todo fue muy difícil, había muy grandísimos jugadores. De hecho en ese año subimos a primera división, yo subí con el Hércules también a primera división, ya había firmado por un año, al final pues no se me renovó, y entonces fue cuando volví al Mensajero, y el Mensajero, por don Agustín Amaro, que fue directivo del Tenerife y es un seguidor encantador del Mensajero, me comentó que, hombre, que si quería jugar allí para no perder lo que era la línea. Yo vine del Hércules, no tenía equipo, y entonces lo que hice pues es aceptar las condiciones que me dio el Mensajero, con la condición de que en cualquier momento que viniera un equipo de superior categoría yo tendría la libertad. Entonces me fui al Mensajero, cosa de la que no me arrepiento. Tengo la mayoría de mis mejores amigos son de La Palma, me trataron como no te puedes imaginar, voy casi todos los años para allá, y nada, y después de eso pues tuve la suerte de que fue Milosevic a La Palma a ver además a otro jugador, a Paquito, un abrazo para Paquito, y fue a verlo porque el Tenerife estaba en condiciones, pues estaba ya en la parte baja de la clasificación, y buscaba como delanteros para ver si podían ayudar a que el Tenerife se salvara. Entonces fue a ver a Paquito, yo ese partido me salí, me marqué 2 goles y tal y cual, y al final por lo visto pues decidió que en vez de Paquito me llevaran a mí. En el Hércules también pasamos eso de encerrarnos porque no cobrábamos. Ocurrió lo mismo aquí con Milosevic en el Tenerife, culpa de él no, pero sí del club, que no nos pagaba, y fue una situación nada agradable. Quiero a la gente decirle que extrapole esta situación en su trabajo normal. O sea, no es que parece que los jugadores eran dioses y que pasa que no, que van a cobrar. Entonces, pues si tú en tu trabajo no cobras, pues no comes, ¿no? Y es lo que nos ocurre a nosotros, y una situación muy desagradable. En ese verano tuve un accidente viniendo de la playa para acá, de San Andrés para acá. Un accidente, bueno, afortunadamente no falleció nadie, íbamos 5 en el coche. Los más graves fuimos una amiga nuestra que venía en la parte trasera, justo detrás de mí. No llevábamos cinturón, en aquella época éramos unos inconscientes. No había reposacabezas, entonces ella salió despedida hacia adelante, chocó su cabeza contra la mía, con la suerte de que no chocó totalmente, sino a mí me tocó de refilón. Ella tuvo una fractura del frontal, que fue la más grave de todas. Yo pues 9 puntos en la cabeza, 5 costillas rotas porque me di contra el volante. El de al lado no le pasó nada, y una chica que iba detrás también se dobló un tobillo al salir despedida y se quedó trabada en los sillones. Pero vamos, la novia de un hermano mío pasó a la media hora por allí, vio el coche mío, se paró, y la policía le dijo, ella preguntó qué le pasaba a las personas que habían estado en el coche.
Y la noticia del guardia civil a la novia de mi hermano fue que el más grave de todo era el conductor y que estaba bastante grave. Al final no ocurrió nada y bueno, imagínate la recuperación de 6 costillas rotas, no se las deseo a nadie, no podías dormir, dormía sentado, cada vez que tosía o estornudaba, pues... Y entonces empezó la pretemporada con Martín Marrero. No pude empezar la pretemporada los primeros días, iba al estadio, pero vamos, vendado. Y nada, al final pues poder ir recuperándome y ponerme a tono y fui concentrado ya al primer partido de liga. El ascenso ese también recuerdo que fue importante porque el 90% de los jugadores éramos de aquí. Yo tengo una envidia sana al Atlético de Bilbao. Me hubiera gustado que el Tenerife hubiera sido un equipo, como fue Las Palmas en su época también, un equipo con jugadores de aquí, sin menospreciar a nadie que venga de fuera, pero sí esa idiosincrasia de luchar porque, o sea, luchas por el Tenerife que es mi isla, que es donde he nacido, ¿no? Y eso era muy importante, o sea, estábamos muy comprometidos todos. Martín también pues ayudó, puso su experiencia y fue uno de los artífices de ese ascenso. Y ya te digo, también fue una época muy bonita. Creo que perdimos 3 partidos en todo el año. O sea, cuando ganas hay comunión con la prensa, comunión con la afición, comunión contigo mismo, todo va bien. Es que no te lo puedo narrar, es algo que hay que vivirlo, ¿no? Te hablo como jugador, del deporte hacia el seguidor, ¿no? O sea, vivir esa experiencia en la cual ves a gente llorando, riendo, saltando, por haber logrado un grupo de profesionales un hito, una meta. Y yo jugué relativamente poco en ese año, pero no dejo de reconocer que Benito Llanet fue para mí uno de los mejores entrenadores que yo tuve. Con Benito Llanet, jugaras o no jugaras, eras importante. O sea, él tenía la habilidad de acercarse al que no jugaba en aquel momento y hacerle sentir que era importante. Y sabías que no jugabas ese partido, pero estabas seguro que igual en el otro sí jugabas. Y así ocurría, o sea, había veces en que tú decías, es que hoy juego porque me estoy saliendo, y no jugabas. Pero él llegaba y te decía, mira, hoy no juegas porque pum, 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 y te lo explicaba. Y tú podías estar de acuerdo o no, pero él te lo explicaba porque él no quería que te sintieras mal por el hecho de que no contara contigo en ese partido. Entonces, esa diferencia entre otros entrenadores, pues marca que un equipo unido y con esos sentimientos de ayudarse uno a otro, pues no queda otra que llegar a buenas metas. Otra cosa que se consiguen o no, ¿no? Participé en el banquillo, yo me acuerdo en Sevilla que estábamos en el banquillo vestidos de calle y los últimos 10 minutos del partido me lo pasé del banquillo al córner por la banda como si estuviera un jugador calentando. Fíjate tú la locura de aquella época. Tranquilo, queda 5 minutos, venga, cuidado detrás. Como si fuera un seguidor o un entrenador, pero corriendo por la banda yo. O sea, claro, ahí me ve el árbitro, me ve con quien sea y me tenía que echar, ¿no? Pero yo, o sea, estaba tan metido, todos estábamos tan metidos en que podíamos ascender y ya lo estamos viendo, o sea, quedaban 10 minutos y vamos a ascender, nos vamos a fastidiar la hora. Impresionante. Impresionante, y perdona, sobre todo cuando acaba el partido, el Betis, la afición sevillista, del Betis en este caso, sevillana, todo el partido pues gritándole al Tenerife, silbando, lo normal, ¿no? Tienen que apoyar a su equipo porque se está jugando. Pero acaba el partido y era el estadio entero en pie aplaudiendo al Tenerife. Nosotros dando la vuelta al campo y la gente no se iba y aplaudiendo al Tenerife. O sea, eso es una de las vivencias que dices tú, pero esto es justo, ¿no? O sea, un aficionado lucha por su equipo, anima a su equipo, pero cuando reconoce que la victoria fue merecida, nos aplauden. Pero que ya te digo, no es que te aplaudan, es que dimos 1 o 2 vueltas. La gente no se iba del campo. Entonces fue también otro de los momentos memorables de mi carrera, con el recibimiento a la isla. Vamos a lo mismo de antes, indescriptible la espontaneidad de las personas. O sea, vas por la autopista y ves a gente en los arcenes. O sea, ya no es en el campo, ¿no? Ya no es en la ciudad, es que en la autopista había gente con banderas del Tenerife.
Si tú no te puedes imaginar, me estoy hasta emocionando, tú no te puedes imaginar la alegría, la emoción de ver a tanta gente intentando demostrar lo agradecido que estaban con nosotros, ¿no? Y la verdad que fue un momento muy emotivo. Bueno, decían que el avión, claro, nosotros íbamos dentro del avión, no nos enteramos de nada, pero parece ser que el avión se paró en un sitio como esperando a que la gente había, no la pista, ¿no?, pero había accedido a lo que es el parking donde aparcan los aviones, y claro, el avión no quería seguir por el peligro que puede haber, una turbina de un avión de esos que puede hacer algo. Y bueno, después nos explicaron que era que la gente había entrado dentro de lo que es el espacio aeroportuario donde estaban los aviones, no en la terminal, ¿no? Recuerdo que con Vicente Miera, en esa época, en el ascenso a Primera División, ese sí fue el entrenador el que yo dije, no juego más al fútbol, ¿no? No contaba conmigo para nada, pero para nada, o sea, no me podía enviar al aficionado porque era profesional, pero, ¿sabes? Como dices tú, no existo. De hecho, recuerdo que hubo un partido el miércoles contra el Rayo Vallecano de Copa y el domingo contra el Barcelona en Barcelona, y en el partido del Rayo se lesiona a Quique Estebarán y y sancionan a Rommel, o al contrario, algo así. Total, 2 bajas. O sea, yo estaba aquí, estaba además estudiando un curso de informática y tal y cual, y me llama mi mujer, oye, que te llaman te acaban de llevar al Tenerife, que te vas mañana para Barcelona, que no sé qué. ¿Cómo dice usted? Que llames al club, no sé qué. Llamo al club, digo, no, ¿qué pasa? No, mira, que te vas mañana al avión de las 8 y tal, no sé qué, te vas tú y Víctor el Matute, se van los dos para Barcelona porque ha ocurrido esto con Rommel y con Quique Estebarán. Digo, bueno, pues parece ser que voy a poder debutar en primera, porque 2 delanteros fuera, raro se tiene que dar que no vaya a jugar yo. Bueno, pues da la alineación y no jugamos ni Víctor ni yo. Digo, bueno, está claro. O sea, yo tenía claro que no confiaba en mí, pero si ahora, sin haber 2 delanteros, tampoco confía en mí, está claro, ¿no? Bueno, pues nos mete el Barcelona el primero, salgan a calentar, digo, por fin voy a debutar, Víctor y yo, nos meten el 2-0 el Barcelona, bueno, ya mirando el banquillo, bueno, pues creo que nos metieron un tercero, no me acuerdo, no jugamos, ni Víctor ni yo. O sea, perdiendo 2-0 con el Barcelona, sin delanteros, y los únicos delanteros que estábamos, no jugaban. Jugué en primera, jugué contra el Madrid, debuté en el Santiago Bernabéu. Solo piensas ahora que en aquel momento me hubiera dado lo mismo haber debutado yo qué sé, en el campo del Rayo Vallecano, en el que fuera, ¿no? Mi ilusión, o sea, lo que yo soñé de niño era que quería jugar en el Tenerife, y quién sabe, porque claro, cuando yo soñaba eso, el Tenerife estaba en segunda vez, ni se me ocurría que íbamos a estar en primera, ¿no? Y entonces, claro, el lograr estar en primera, jugué 5 partidos, no jugué más, pero bueno, para mí es una satisfacción personal. ¿Cuántos jugadores les hubiera gustado llegar a primera división y no llegaron? Y jugadores de mucha superior, de superior categoría a la mía, que no tuvieron la suerte. Hubo ciertas épocas en mi vida donde he tenido mucha suerte, y una de ellas fue pues eso. No lo veía como un drama, sabía que tenía que llegar en un momento dado, quizás llegó un poquito pronto, pero también motivado por mi cansancio, digamos, psicológico. En el sentido de que, claro, ya en mi última época estaba jugando poco, yo tuve ofertas de haberme ido a Córdoba, me parece que era el Córdoba, cuando acabé en el Tenerife en primera división, y alguna cosa más, pero ya no tenía ganas, o sea, ya estaba como un poquito quemado de las circunstancias, de no jugar, y de ser consciente también de que yo ya había llegado a un límite en el cual no podía pasar. O sea, yo era quien era el jugador que era, y no puedo justificar con nada el que yo no haya jugado más o haya sido mejor o peor. O sea, yo era lo que era y llegué a donde llegué, y de hecho de eso estoy muy satisfecho. Fíjate que desde los 17 años estaba con los fines de semana hipotecado, estábamos de viaje concentrados. Yo lo que quería, bueno, pues irme de chuletada, irme a una cena un sábado y acostarme a las 3 de la mañana. O sea, quería otra vida que no había tenido. Hombre, alguna vez como jugador también salí, tampoco que digamos que era una monja, ¿no? Pero sí, o sea, enfocaba la vida hacia otro lado.
Y eso fue lo que me llevó a ni ligarme al fútbol después de mi retirada, ni nada traumático. Nada traumático, muy buenos recuerdos, nostalgia sí, a veces que te acuerdas de cosas y dices, contra, ¿te acuerdas de aquello? Pero nostalgia, no nada más, nada más. Acabé con el Tenerife en primera división y jugué unos meses en la Orotava, porque el presidente de la Orotava vino a mi casa y que tenía un equipo que querían ascender a tercera división a nivel nacional y que por favor, y que por favor, y que por favor. Y tuve una diferencia de jugar unos meses con ellos, pero ya con los sentidos puestos en que se había acabado una etapa y que yo mi futuro tenía que ligarlo a otras cosas. Yo sabía también que el fútbol no iba a seguir, yo entrenador no me gusta, no sirvo, no tengo mucha paciencia, digamos, y no quería ligar el resto de mi vida a una actividad en la cual yo ya había conseguido los logros que había soñado. Entonces me dediqué a otras cosas y al final pues me puse a trabajar. Aún esos momentos malos que yo viví, nada es comparable con el ascenso. Haya jugado yo, no haya jugado yo, el poder vivirlo de dentro, el poder disfrutarlo, el poder haber sido una pequeña parte, muy mínima, pero una pequeña parte de esa consecución, de ese logro, no compensa todas las cosas malas que hayan podido haber.